Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Maluf, profesora de la Cátedra de Histología y Embriología de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia. El día de hoy vamos a comenzar a ver el estudio del tejido epitelial. El tejido epitelial es uno de los tejidos básicos del organismo en conjunto con el tejido conectivo, muscular y nervioso. Este tejido epitelial tiene una particularidad que lo distingue de los demás tejidos, que es que él va a provenir de las tres capas germinativas. Es decir, él va a provenir tanto del ectodermo, como del mesodermo, como del endodermo. Acá tenemos ciertos ejemplos de tejidos epiteliales que provienen de cada una de estas capas germinativas. Por ejemplo, del ectodermo proviene el epitelio que tenemos presente a nivel de lo que sería la mucosa oral, la mucosa nasal, la córnea, la epidermis de la piel, las glándulas que están presentes en la piel y las glándulas mamarias. Del mesodermo encontraremos el tejido epitelial que se encuentra presente en los túbulos uriníferos, en el revestimiento del sistema reproductor tanto masculino como femenino y las túnicas endoteliales que encontramos en los vasos sanguíneos. Del endodermo encontraremos la parte epitelial que pertenece al hígado y al páncreas, revestimientos también epiteliales tanto del sistema respiratorio como del tubo digestivo. Dentro de las funciones que contempla el tejido epitelial tenemos la función de la protección, ya que este tejido se va a encontrar recubriendo órganos tanto para protegernos del medio interno como del medio externo. Por ejemplo, la epidermis de la piel que se encuentra recubriendo toda nuestra superficie corporal. La absorción, porque este tejido tendrá como función poder absorber o introducir hacia el medio intracelular sustancias que estén en el medio extracelular. Al igual que la secreción o la excreción, en donde este tejido tendrá la propiedad de poder llevar al medio extracelular alguna sustancia o secreción que dentro de ellas se elabore. Igual tenemos la función de transporte, la función sensitiva, ya que en el tejido epitelial existen muchas cantidades de terminaciones nerviosas. Y además de ella, la permeabilidad selectiva que ya conocemos, que es aquella permeabilidad de las membranas celulares que van a permitir el paso de sustancias intracelular o hacia el espacio extracelular dependiendo de las necesidades particulares de cada una de las células. Tenemos que el tejido epitelial tiene una clasificación que puede ser un tejido epitelial de revestimiento, como su propio nombre lo dice, será un tejido que se va a encargar de recubrir ciertas superficies corporales y de los órganos, y glandular, que va a ser aquel tejido epitelial que se va a caracterizar por secretar un tipo de sustancia específica. Dentro del tejido epitelial glandular tenemos las glándulas endocrinas y exocrinas. Las glándulas exocrinas verterán su secreción a través de conductos hacia el medio externo. Ejemplo de ellas, las glándulas salivales. Y las glándulas endocrinas serán aquellas glándulas que su secreción pasará directamente hacia el torrente sanguíneo por carecer de conductos. Dentro de las características generales que presenta este tejido epitelial es que la forma celular puede ser variable, es decir, las células pueden ser cúbicas, pueden ser cilíndricas, pueden ser planas. Va a ser un tejido totalmente avascular, es decir, tendrá una ausencia total de vasos sanguíneos y que en sus partes más basales o en sus partes más internas tendrán muchas terminaciones nerviosas que son del tipo sensorial, por lo cual permiten a que se lleve a cabo, por ejemplo, el gusto. Luego tenemos que entre una célula y otra célula de las células epiteliales va a haber escasa o nula sustancia intercelular, es decir, una célula con otra célula van a estar muy pegadas entre sí.
todo tejido epitelial va a descansar sobre una membrana basal y las células van a tener una polaridad clara, es decir, una célula tendrá claramente cuál será su superficie apical o superior, su superficie basal o inferior y sus superficies laterales. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería una membrana basal. Acá tenemos lo que serían las células epiteliales y la membrana basal que está conformada por una lámina basal que va a estar en mayor contacto con las células epiteliales y una lámina reticular que va a estar elaborada prácticamente de fibras reticulares o colágenas tipo 3, en donde esta membrana basal como tal va a permitir que se conecte el tejido epitelial con el tejido conectivo subyacente. Acá es importante recordarles que el tejido conectivo es muy vascular y es a través del cual se va a dar la nutrición del tejido epitelial por la difusión de esta sustancia. Entonces tenemos que esta membrana basal va a estar sintetizada tanto por las células epiteliales como por las células del tejido conectivo, que van a formar entonces a su vez toda esta membrana basal como punto de unión entre ambos tejidos. Acá tenemos una membrana basal, que sería esta franja que se observa acá. En la parte superior tendríamos el tejido epitelial y en la parte inferior tendríamos lo que sería el tejido conectivo. Al tejido conectivo que está inmediatamente subyacente a este tejido epitelial es llamado como lámina propia o corium. Acá tenemos otra imagen de tejido epitelial en donde podemos ver que esto representaría lo que sería la membrana basal. Lo que tengo por debajo sería la lámina propia de tejido conectivo. Acá podemos ver estas proyecciones de este tejido conectivo hacia lo que sería este tejido epitelial, que son llamadas, estas proyecciones son llamadas proyecciones coriales, en donde ellas le van a permitir esta nutrición al tejido epitelial que está suprayacente, que es totalmente avascular. Luego tenemos acá la especialización que podemos encontrar en las membranas plasmáticas de la superficie apical de las células epiteliales. Tenemos como ejemplo de ello microvellosidades, que serán unas evaginaciones o proyecciones de la membrana plasmática, que aumentará o tendrá como función aumentar la superficie de absorción de las células. Por ejemplo, están presentes a nivel del duodeno en el intestino delgado. Luego tenemos los cilios, que también serán unas proyecciones de la superficie apical, pero a diferencia de las microvellosidades, estas darán movimiento de las sustancias que están por encima de ellos, los cilios, generalmente los mocos. Y tengo los estereocilios, que van a ser también unas proyecciones, pero su función va a ser neurosensitiva. Acá tenemos, como se vería, la estructura de una microvellosidad que tiene un núcleo de principalmente una proteína contráctil, que sería la actina. Lo vemos acá, cómo están los filamentos de actina, para poderle dar esa rigidez o ese esqueleto a la microvellosidad. Fíjense que al ser una proyección de la membrana, aumentaría la superficie de absorción. Aquí tenemos una microfotografía electrónica en donde podemos ver cómo la membrana se proyecta muchísimas veces, y esto aumentaría lo que sería la superficie de absorción de
la célula epitelial. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense cómo se observa este llamado ribete en forma de cepillo. Acá, fíjense, las sustancias alimenticias entrarían en contacto con esta zona y permitiría una mayor extensión de membrana para poder absorber de una forma los nutrientes más eficazmente. Acá observamos también cómo están presentes a nivel del duodeno. Y acá una mayor amplificación de la imagen. Acá tenemos otra fotografía de cómo se observa el ribete a nivel del duodeno. En este epitelio del duodeno podemos observar también estas células que son llamadas células caliciformes, que son glándulas unicelulares, es decir, una sola célula es capaz de formar una glándula exocrina y es llamada célula caliciforme, cuya función es la secreción de moco. ¿Okay? Acá tenemos a nivel de los túbulos del riñón también esta imagen de microvellosidades. Luego tenemos acá lo que serían los cilios. Los cilios también van a ser una proyección de la membrana plasmática, pero cuyo núcleo va a estar formado por microtúbulos. Fíjense cómo se puede observar cómo hay aquí tripletas de microtúbulos en la parte interna que se puede ver en un corte transversal de un cilio. Acá están los microtúbulos y le van a permitir el movimiento a estos cilios. Acá podemos ver otra imagen como una microfotografía de un microscopio electrónico. Podemos ver cómo se observa un núcleo de microtúbulos en la parte interna de los cilios que le van a permitir la movilidad a esta estructura apical. Acá tenemos como se pueden ver los cilios. Los cilios están presentes siempre en lo que sería la mucosa respiratoria para permitir en la superficie apical el movimiento de sustancias. Acá tenemos los estereocilios, son proyecciones más largas que los cilios y tienen una función neurosensorial. Lo vamos a encontrar a nivel del epidídimo. Aquí se puede observar la formación de los espermatozoides en los túbulos seminíferos y en esta acá lo vamos a observar en lo que sería a nivel de las células del oído interno. Muy bien. Tenemos aquí otras especializaciones de la membrana plasmática que van a ser la superficie lateral de contacto. Acá existen a nivel lateral de la célula 4 zónulas que están bien demarcadas como son. La primera de ellas, la zónula ocluyente, en donde la membrana de una célula vecina van a fusionarse por completo, es decir, no va a haber ningún tipo de distanciamiento entre una membrana y otra. Están muy cercanas las dos membranas. La zónula adherente, en donde las membranas van a estar muy cerca, pero sí se va a poder observar un muy pequeño espacio entre ambas membranas. Vamos a tener la otra que sería la mácula adherente o los desmosomas, en donde las membranas van a estar muy cerca una de la otra, pero va a haber una separación y ellas van a estar ancladas unas con otras a través de los filamentos intermedios. Y las otras serían las uniones comunicantes, en donde, como su nombre lo dice, las membranas celulares se van a poder comunicar entre un citoplasma y otro citoplasma de células vecinas. Es decir, van a haber unos puentes, como se observan aquí, estos conexones. Esto sería la membrana de una célula. Acá tengo la membrana de otra célula
Y aquí hay un puente que comunica ambos citoplasmas, estableciendo esas uniones comunicantes. Y la otra sería las interdigitaciones, en donde las membranas van a interdigitarse de esta manera, una membrana con otra, y hacen una mayor fijación mecánica. Acá tenemos una microfotografía electrónica en la que podemos observar lo que acabamos de explicar. Acá tengo una célula con su membrana y acá tengo otra célula con su membrana. En la parte apical podemos ver la presencia de microvellosidades. Fíjense acá. Entre esta membrana y esta membrana no existe ningún espacio, que sería la sonda ocluyente. Luego tengo acá la membrana de la célula con la otra membrana, en donde existe una separación muy mínima y es lo que se llamaría sonula adherente. Luego tengo a lo que serían los desmosomas, en donde podemos observar cómo se establecen los filamentos intermedios entre una célula y otra célula y provoca esa sujeción entre ambas membranas. Luego acá puedo ver los ejemplos de los conexones o los puentes que permiten la comunicación entre este citoplasma y el otro citoplasma a través de lo que serían las uniones comunicantes. Acá tengo los conexones y se establecen como puentes. Luego, esto sería lo que me formaría a su vez esta parte de las zónulas de la superficie lateral de la célula. Como podemos ver acá, podemos ver que hay una entrada y una salida de la membrana en la cual estaríamos viendo una interdigitación. Acá tenemos los ejemplos, acá se pueden ver las interdigitaciones. Las interdigitaciones se pueden observar tanto en la superficie lateral como en la superficie basal. Luego tengo estas especializaciones de la membrana plasmática a nivel de lo que sería la superficie basal. Tengo dos. Como ya hablamos, estas invaginaciones o interdigitaciones y estas hemidesmosomas. En la parte de la superficie basal hablamos de invaginaciones porque en la superficie basal no encontramos la membrana de otra célula, como si lo encontramos a nivel de lo que sería la superficie lateral. Acá podemos ver esto que me representan, acá sería toda esta franja, representaría lo que sería la membrana basal. Y acá, estas flechas que están acá, y yo se las estoy señalizando también, representan lo que son los hemidesmosomas. Así como les acabo de explicar que a nivel basal, estos pliegues de la membrana son llamadas invaginaciones, porque en la superficie basal no encontramos otra membrana celular, sino con lo que la célula epitelial entra en contacto es con la membrana basal. Igualmente, aquí ya no se llama desmosoma, sino que se llama hemidesmosoma por ser la mitad de un desmosoma, porque tengo una sola membrana y solo por una parte, que sería la parte de la célula, consigo o me encuentro con los filamentos intermedios, como lo vemos acá. Esto es la mitad de un desmosoma. Si fuera completo, tendríamos esta misma placa de este otro lado, del lado de la otra membrana celular. Es por eso que acá si encontramos un desmosoma completo, acá también podemos ver las dos placas con los filamentos
intermedios que me forman un desmosoma completo porque tengo la de una membrana con la otra membrana. Que si ustedes ven aquí en el espacio que hay intermembranal, cómo ellas están entrando en contacto para esta sujeción. Acá tengo lo que serían las interdigitaciones, claro, porque una membrana se interdigita con la otra haciendo un sistema parecido a este. Y tengo en la superficie basal, donde ya la célula no está en contacto con otra célula, sino que está en contacto con la membrana basal, tengo un hemidesmosoma. Vean cómo vemos solamente una placa con estos filamentos intermedios que se ancla a lo que sería la membrana basal, en este caso, esta zona de acá, y estas invaginaciones que vemos de la membrana, son como entrantes de la membrana. Acá tenemos de nuevo la imagen. Bien, ¿cómo se clasifica el tejido epitelial de revestimiento? Para clasificar al tejido epitelial hay que tomar en cuenta o en consideración dos parámetros. El primer parámetro es la forma de la célula. Y la forma de la célula que se va a tomar en cuenta es la forma celular de la última capa o de la capa más superficial. El otro parámetro a considerar será el número de capas que presente este tejido. Es decir, se considerará simple si tiene solo una capa de células y se considerará estratificado si tiene dos o más capas de células. Acá vamos a ver ciertos ejemplos en este cuadro. El epitelio simple de una sola capa de células pueden ser plano, cúbico, cilíndrico o pseudoestratificado. Es decir, el epitelio simple tendrá solo una capa de células, las cuales tendrán una forma plana. El epitelio plano, simple, cúbico, tendrá una sola capa de células y su forma será cúbica. En el caso del pseudoestratificado, la palabra pseudo proviene del latín falso, el cual va a ser un epitelio que va a aparentar ser falsamente estratificado, es decir, va a parecer que tiene más de una capa celular, pero en realidad no va a ser así. Ahorita, en la próxima lámina, vamos a ver cómo se observa y por qué se le llama pseudoestratificado. Dentro del tejido epitelial de revestimiento estratificado, es decir, aquel que tendrá dos o más capas, podrá ser plano si su última capa de células es aplanada. Este podrá tener o no queratina, dependiendo de su ubicación. En las zonas que requiera mayor protección, este epitelio tendrá queratina. Un ejemplo, la epidermis de la piel. El cúbico tendrá también dos capas y la capa más superficial será cúbica, al igual que el cilíndrico y el polimorfo o de transición. ¿Por qué se llama polimorfo o de transición? Porque dependiendo del estado de ese tejido que esté relajado o distendido o que esté, va a tomar una forma específica su capa más superficial. Ejemplo, la vejiga urinaria. Acá en esta gráfica podemos observar tanto los epitelios simples en esta primera fila como los estratificados en la segunda y en la tercera fila.
Acá podemos ver en color rosado representado lo que sería el epitelio en un amarillo o un color mostaza, lo que sería la membrana basal sobre la cual descansa todo tejido epitelial. Y acá de color celeste tendríamos lo que representaría la lámina propia o corión de tejido conectivo, que será la responsable de llevar la nutrición al tejido epitelial. Recuerden, el tejido epitelial es avascular. Acá tenemos un epitelio plano simple, también llamado escamoso, porque sus células parecen como las escamas que están en el pescado, en la piel de los peces. Luego tenemos al cúbico simple, porque las células tienen una forma cúbica. Epitelio cilíndrico simple, porque las células son más altas que anchas. Y luego acá tenemos el epitelio pseudoestratificado. En este epitelio, los núcleos se van a observar a desnivel a diferencia de estos otros epitelios. Entonces, al ver los núcleos a desnivel, da la impresión de que estuvieran superpuestas unas capas celulares sobre otras. Lo que ocurre es que el tamaño de las células es muy variable. Unas son cilíndricas muy altas, otras son cilíndricas bajas y otras son piramidales y muy pequeñas. Pero absolutamente todas tocan lo que es la membrana basal. El epitelio cilíndrico puede ser no ciliado y también puede llegar a ser ciliado. El epitelio pseudoestratificado siempre va a ser ciliado y va a ser propio de un epitelio que vamos a encontrar a nivel de los epitelios respiratorios. Y entre ellos vamos a conseguir esta célula que está aquí pintada de color amarillito, que representa a la célula caliciforme, que a su vez es una glándula exocrina unicelular, responsable de la síntesis de las sustancias mucosas. Luego tengo el epitelio estratificado, que posee dos o más capas de células superpuestas unas sobre las otras, pero recibirá el nombre de simple si sus capas más superficiales son aplanadas, ¿ok? Entonces, aunque las células internas tengan forma poliédrica o redondeadas o cúbicas, siempre y cuando la capa superficial de células sea plana, ese epitelio se clasifica como epitelio estratificado plano, el cual, como les dije anteriormente, puede poseer o no queratina. La queratina será una sustancia que va a ser producida por las mismas células epiteliales y que brindará una protección adicional. Luego tengo el epitelio cúbico estratificado. Tiene dos capas de células y su última capa es de forma cúbica. Luego tengo al epitelio transicional. En estado relajado, que lo observamos a nivel de la vejiga urinaria, las células superiores tienen una forma de cúpula o redondeada. Pero una vez que la vejiga y el uréter están distendidos, es decir, están cargados, estas células se aplanan. Y es por eso que se llama epitelio transicional. Luego tengo este epitelio que es cilíndrico. Fíjense que aunque es estratificado con sus dos capas
que podemos observar acá internas de forma cúbica, se clasifica como cilíndrico porque la capa más superficial que tengo acá posee células cilíndricas. A continuación, vamos a comenzar a ver algunos ejemplos o localizaciones de estos diversos tejidos epiteliales a nivel del cuerpo humano. En este momento les voy a sugerir que una vez que se termine esta clase, ustedes realicen un mapa colocando toda la clasificación de los tejidos epiteliales y la ubicación de cada uno de ellos. Por el factor tiempo, en esta clase solamente voy a mencionar algunas localizaciones o ubicaciones de estos tejidos. Por ejemplo, tengo al tejido plano simple ubicado a nivel de todas las membranas cerosas, como se puede observar acá, que es un epitelio con células aplanadas. Esto que vemos acá, más basófilo o más oscuro, serían los núcleos totalmente aplanados del epitelio plano simple. También lo podemos conseguir en la cápsula de Bowman en su parte externa. Luego lo tenemos a nivel de lo que sería el oído interno. Aquí tengo una representación esquemática del epitelio plano simple. Vean cómo me dibujan a las células totalmente aplanadas, con un núcleo aplanado, en contacto todas con la membrana basal y subyacente al tejido conectivo, que en este caso recibe el nombre de lámina propia o corio. Acá lo podemos observar a nivel de lo que sería una vénula. Acá tenemos el núcleo de esta célula endotelial, que sería epitelio plano simple. Luego tengo aquí el epitelio cúbico simple. Son células de forma cúbica, como se pueden observar acá, con un núcleo redondeado, descansando sobre lo que sería la membrana basal. Ejemplo acá del epitelio del ovario, y también aquí lo vemos a nivel de lo que sería la papila renal. Luego tenemos otras ubicaciones de lo que sería el epitelio cilíndrico simple, que como les dije con anterioridad, puede ser o no ciliado. Fíjense que se caracteriza por ser células bastante altas y angostas. ¿Ok? Lo podemos encontrar, fíjense cómo lo podemos ver acá, en el conducto papilar de lo que sería el riñón, células bastante altas. Luego tengo lo que sería el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, propio de lo que sería el epitelio respiratorio. Vemos muchos núcleos a desnivel, la presencia de cilios que nos va a permitir el movimiento de las sustancias, descansando todas las células sobre lo que sería la membrana basal con un tejido conectivo subyacente. Luego tengo el epitelio escamoso, estratificado, que puede ser con o sin queratina. Fíjense cómo tiene muchísimas capas de células. Ya eso me indica que este va a ser un tejido que va a estar ubicado en zonas que necesitamos mucha protección, acá a nivel de la faringe, y vemos que la última capa de células es aplanada. Acá tenemos un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Acá también a lo que sería a nivel del esófago y la córnea. Luego tendríamos el que sí es queratinizado, que lo miren cómo tengo esta capa gruesa de queratina. Este corte corresponde a la palma de la mano.
la palma de la mano y la planta de los pies son catalogados como piel gruesa porque tienen una capa de queratina más gruesa que el resto de la piel, por ser superficies que necesitan mayor protección. Podemos ver aquí como la piel axilar tiene una capa de queratina también, pero es mucho más delgada, por ser una piel más delicada. Luego tenemos lo que sería el epitelio cúbico estratificado, donde tiene dos capas de células. Aquí podemos ver una y dos capas de células. Esto lo vamos a ver a lo que sería a nivel de un conducto excretor de una glándula sudorípara. Y esto sería el orificio de excreción. Luego tengo acá el epitelio transicional. Fíjense cómo en estado relajado se observa las células más superficiales en forma de cúpula. Y aquí tengo un ejemplo como a nivel del uréter, ya cuando está distendido, se observa totalmente aplanado. El epitelio cilíndrico estratificado, que tiene células en su parte más interna, más de forma poliédrica o cúbica, y en su parte más superficial, lo que serían células altas. Bien, con esto hemos dado por terminado la clase de tejido epitelial de revestimiento. En la próxima clase veremos lo que sería el epitelio glandular. Les dejo como asignación realizar un cuadro en el cual expliquen la clasificación del tejido epitelial y la ubicación de cada uno de estos epitelios en nuestro organismo. Hasta luego y nos vemos para la clase de epitelio glandular.